Hola querida comunidad en YouTube, charanguistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hace un tiempo que no publico un video tan largo. Hoy vamos a ver Curucuta de Ernesto Cabur. Es una canción que es difícil de tocar principalmente por la velocidad. Es una canción que va muy rápido y cuando la escuchamos decimos, uff, esto es un montón. Pero la realidad es que si empezamos a fragmentar la canción, empezamos a entender qué es lo que está tocando realmente en cada sección, nos damos cuenta que no es tan difícil. Lo difícil es después darle la velocidad. Así que hoy vamos a fragmentar bien todo. Voy a desmenuzar detenidamente cada parte de la canción para que ustedes la puedan aprender perfectamente. Antes de seguir, quiero contarte que si estás suscrito en la escuela online de Charango, tenés derecho a elegir los próximos tutoriales. Todos los meses yo hago una votación con todas las canciones de los suscriptores que quieren aprender y las canciones más votadas son las que saco primero. Por ejemplo, esta que estamos viendo hoy, Curucuta de Ernesto Cabur, es una canción que eligió uno de los suscriptores, un estudiante en la escuela online de charango que está aprendiendo a tocar el charango en la escuela. La eligió, la votamos y ahora está el tutorial para que él pueda sacarla, pero que ustedes también la puedan sacar. Así que los invito a subirse a la escuela online de charango. Aprender online es posible, pero está buenísimo poder hacerlo con la ayuda de un profesor que pueda ver lo que estás tocando, que te pueda ayudar, que haya un mano a mano. En la escuela online de charango vos podés hacer eso y vas a poder aprender a tocar el charango de una manera mucho más práctica, mucho más rápido y vas a poder ir a sacar tus canciones favoritas. Bien, este Huayno está en negra 115 y la verdad que la gran magia que tiene esta canción es la velocidad. Se toca muy rápido. Vamos a hacer la intro primero. El tema está en 2/4. La intro tiene una rítmica, me parece compleja, que fíjense que son tresillos de semicorcheas. Lo primero que tenemos que entender ahí es cómo suena eso. Suena 1, 2 y 1 y 2. Y sentir primero la división de las corcheas. 1 y 2 y ta, 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 ta. Y después la otra división. Taca, ta, taca, ta, ta, taca, taca. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Obviamente el 115... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es muy rápido, por eso vamos a tocarlo bien lento. Lo primero que vamos a aprender es las corcheas, las notas que están con las plicas hacia abajo. Fíjense que tenemos siempre cuerda al aire en tercera y cuarta. Y es siempre con el pulgar. Después toca con en traste 2 la tercera, y la cuarta la deja al aire. Después traste 1. Y cae con un La menor. Entonces vamos a tocar con metrónomo eso nada más primero. Después hacemos los tresillos de semicorcheas que son más complejos. Lo vamos a hacer en 60. 1, 2, 1 y... Entonces ahora vamos a hacerlo más lento todavía. Lo vamos a tocar en 40 para poder después hacer las semicorcheas. 1 y 2 y 1 y 2 y... Bien, ahora a esta rítmica le vamos a sumar las semicorcheas. Fíjense que las semicorcheas lo que hace es tocar con dedo 3, vamos a tocar en la quinta cuerda de la primera. Perdón, primera cuerda, quinto traste. Y entonces vamos a hacer esto con dedo mayor e índice. Entonces si lo tocamos bien lento, esto sonaría tercera, primera, primera, cuarta, primera, primera. ¿Ok? Entonces eso lo hace 3 veces acá. 2, 3. Y el cuarto pulso pasa al traste 3. Y después en el siguiente compás, compás 3,
pasa a ser contraste de 2 en cuerda 3 y cuerda 1. Lo hace 4 veces. Y después vuelve a hacer todo lo mismo, pero en traste 1. Y después cae con el La menor. 1 y 2 y 1 y 2 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si eso lo pueden cantar y lo pueden dominar, lo van a poder tocar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso está en 40, obviamente tenemos que subirle mucho la velocidad. Yo voy a ir subiendo a 15 puntos en 55. 1, 2, 1 y 2 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ok? Entonces, 1. En 70, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, tacata, 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 ¿ok? 1 y... Bien, tengan en cuenta esto, tienen que practicarlo muchas veces, bien despacio, tengan paciencia, es una canción que pueden aprender con mucho tiempo, dándole mucha práctica. No traten de subir de 40 como lo hicimos recién a 70 en solo 2 ejercicios, o sea, practíquenlo mucho tiempo en 40, en 42, en 45, 47 y así, porque si no les va a empezar a salir muy desprolijo. Bien, cuando llega a la menor en el acorde, hacen ritmo de huayno. El ritmo de huayno que hace Ernesto Cabur es un ritmo de huayno muy con swing, ahí, ¿ok? No es cuadrado, no es... Así que tengan en cuenta eso. Hace 2 compases con ritmo de huayno. Y pasa a hacer los trémolos. Vamos a ver los trémolos. Primero vamos a ver las posiciones. Hace 3 pulsos con el Do mayor acá, que es como el Sol mayor, pero en trastes 7 y 8. Después hace Re mayor, que es lo mismo, pero 2 trastes más arriba, trastes 9 y 10. Y vuelve al Do mayor. Después hace el Sol, lo va a hacer con traste en cuerda 4, traste 7, dedo 2. Después el dedo 3 en traste 7 de la cuerda 3. Y dedo 1 en el traste 5 de la cuerda 2. Y dedo 4 en el traste 7 de la cuerda 1. Y después hace el La menor. Que el La menor lo hace como el Sol menor, pero en el trastes 3, 4 y 5. Dedo 1 en cuerda 2, traste 3. Dedo 2 en cuerda 4, traste 4. Dedo 3 en cuerda 3, traste 5. Y dedo 4 en cuerda 1, traste 5. Después hace el Sol mayor, que ya conocemos. Y La menor, con el dedo meñique en el dedo 4 en el traste 5 de la primera. Después otra vez Sol mayor de nuevo. Y La menor solo con el dedo 1. Esas son las posiciones. Ahora, vamos a hacerlo sin trémolo primero. Entonces son 3 pulsos. Un pulso. 3 pulsos. Un pulso. 3 pulsos. Un pulso. 3 pulsos. Un pulso. Cierre. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo tocando en negras. O sea, iríamos a hacer los 3 pulsos marcando 3 pulsos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1. Si eso sale, podemos empezar a trabajar el trémolo. Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
qua, 1, 2, 3, qua, 1. Cuanto más lento lo hagamos, más relajado, ¿ok? No tengamos tensión acá, relajemos. 1, 2, 3, 1. Es importante mantener la cuenta del pulso. Sin esa cuenta, los trémolos se van a cualquier lado. Es importante mantener la cuenta. Acá sí podemos practicarlo ya desde un poquito más rápido. Por ejemplo, ya podemos partir desde 70. 1, 2, 1 y 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Si lo hacemos más rápido, 90. 1, 2, 1, 2. Antes de empezar a practicar la primera parte de la canción, está bueno que entiendan que tienen que tocar las cosas lento, no muy lento, muy lento, no muy lento, lentísimo. O sea, esta canción, si la empiezan a tocar a una velocidad muy, muy, muy lento, el ritmo babosa, van a poder tocar todo, entender la digitación y a partir de ahí subirle la velocidad. Por ejemplo, yo cuando empecé a tocar la canción, que la botaron, yo no la había tocado nunca y cuando empecé a sacar la canción, empecé a practicarla, empecé a entender lo que tocaba y empecé a practicarla a una velocidad de 30 más o menos. 30 pulsos por minuto, o sea, lentísimo. Pero gracias a eso pude en menos de una semana, practicando unos ratos todos los días, aprenderla para poder tocarla a la velocidad que es. Obviamente todavía la realidad es que me cuesta tocarla a 115 porque es una velocidad brutal para un guayno de estas características, pero ya la estoy tocando en 100, 90, en 80 estoy súper cómodo y la realidad es que a partir de 70, 80 la canción ya suena muy bien con las herramientas que Ernesto Cabur eligió para tocar. Parte A, fíjense que ese primer compás está en 3/4, o sea tenemos 3 pulsos, ¿ok? Después vuelve al 2/4 en el siguiente compás, compás 19. Entonces acá toca todo en semicorcheas, hace quinta, segunda, cuarta, primera, después pone el dedo 2 en la cuerda 4, traste 2, y hace cuarta, primera, cuarta, primera, cuarta, primera, y después otra vez cuarta, primera, pero esa última primera agrega dedo 3 en el traste 3 de la primera. Entonces esto suena. Y cierra con primera cuerda en la siguiente compás, al aire. Entonces, después fíjense que hace un acorde de Do mayor. Por ahora eso no lo vamos a tocar. Vamos a tocar la primera cuerda como si fuese una negra. Y al siguiente pulso vamos a tocar 4 semicorcheas que hace primera, cuarta en el traste 2, primera de nuevo, primera en el traste 3 y otra vez primera. Otra vez hay otro acorde ahí que no lo vamos a tocar por ahora. Después va a hacer cejilla en el traste 5 y hace segunda, cuarta, primera y agrega dedo 4 en el traste 8. Y vuelve a tocar quinto traste en la primera. Y después ese acorde otra vez no lo vamos a hacer y vamos a caer en el siguiente pulso con dedo 1. Ahí sí sacamos la cejilla y hacemos dedo 1 en el traste 5, dedo 2 en el traste 8, dedo 3 en el traste 10 y después caemos en el siguiente compás con traste 12, que hace un tresillo de corcheas. Y después otra vez 12, 10, 15 con dedo 4 y 12 de nuevo. Voy a tocar todo lento en 60. Acá voy a usar el metrónomo solo marcando un solo pulso todo el tiempo porque tenemos cambios de pulsos de 3/4 a 2/4. Piensa en la división en semicorcheas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 y... Entonces ahí toqué uno de los acordes en el medio. El acorde pueden omitirlo si quisieran, porque lo importante es la melodía, que es lo que les pasé. Si quisieran tocar el acorde, suena en el contratiempo.
Voy a hacerlo un poco más lento para que puedan practicarlo mejor. 45. 1, 2, 3. Y la división. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y... Ahí toqué traste 14 y es traste 15, perdón. Bien, eso lo hice con los acordes. Los acordes que tira es mantiene el do al principio, entonces hace do. Acá toca al aire porque ya se está preparando la mano para ir a la cejilla. Entonces hace la cejilla, hace el arpegio. Toca con cejilla y ahí hace el resto de la melodía, ¿ok? Esos serían los 3 acordes. Después de eso, cuando cae en el compás 23, que toca la última nota en el traste 12, toca un acorde que es traste 12 con dedo 3, traste 10 en la cuerda 2 con dedo 1 y con dedo 2 en la cuerda 3, traste 12. Y toca todas las cuerdas. Ritmo de guayno, 1, 2, ¿ok? Fíjense que ahí tenemos la casilla 1 que hace 3 pulsos y en el tercer pulso cae con chasquido y hace cuerdas al aire. ¿Por qué cuerdas al aire y no mantiene este acorde? Porque prepara la mano, fíjense que estamos tocando re lento, pero si tocáramos muy rápido este acorde no llegaríamos a hacer el cambio a la otra posición. Entonces él lo que hace es tocar 1, 2, 3, levanta y prepara para caer en el siguiente compás, que es el compás 25. Si llegaste hasta acá es porque te está interesando mucho esto, por eso te invito a la escuela online de charango, porque es la mejor forma de aprender. Tenemos esta canción y cientos de otras canciones para aprender. Ahí estoy subiendo contenido todo el tiempo, hay siempre un ida y vuelta entre los alumnos y yo. Hay clases particulares, hay devoluciones personalizadas, hay un montón de opciones, están todos los PDF descargables. Lo más importante de aprender online es que haya alguien que pueda verte y ayudarte a mejorar. Si no, uno está siempre encerrado en su casa tocando solo, aprendiendo a tocar y a veces pasa que uno se traba o no sabe cómo seguir mejorando. Y ahí es donde una mirada objetiva te va a ayudar un montón. Así que te invito a pasar. Te puedes suscribir gratuitamente, no necesitas pagar en la primera instancia. Te puedes suscribir gratuitamente, acceder al newsletter, acceder a algunas herramientas. Y si te va gustando, después te puedes suscribir del todo a la escuela online de charango. Bueno, no los molesto más, vamos a seguir aprendiendo la canción. Bien, ahí lo que hace primero es una apoyatura que va del traste 2 y 5 de la cuerda 4 y 2 al traste 4 y 7. Toda esta frase que vamos a tocar ahora va a tener siempre como esta distancia entre estas dos notas, utilizando siempre las mismas dos cuerdas y salteándose dos trastes, o sea, 2 y 5, 4 y 7, 0 y 3, son las 3 posiciones que vamos a tocar. Esto suena de esta manera, 1, 2 y... y cae en el La menor. Entonces el compás 25 hace un pulso en esta posición, 4 y 7, un pulso en esta posición, 2 y 5, después hace un pulso en 0, 3, un pulso otra vez en 2 y 5, vuelve al 4 y 7, pero acá hace 3 cuartos de pulso y completa el pulso con el 2 y 5 y cae en el siguiente pulso con el 0, 3. ¿Ok? Esta es una melodía que estas dos notas son iguales. Entonces él lo que hace es duplicar la nota y rasguear, entonces genera como esta idea de calampeo acá. Entonces, hay algunos trémolos y siempre está tocando el rasgueo de guayno. Pero lo que yo voy a hacer ahora para que se comprenda es tocar como las notas de la melodía de los ataques. O sea, voy a tocar en negras y en el caso del pulso del compás 27, donde hace 3 cuartos de pulso acá y un cuarto de pulso acá para caer después acá, lo voy a tocar en corchea con punto semi. Entonces voy a hacer esto. En 45. 1, 2, 1 y... Lo voy a hacer más rápido. 80. 1, 2, 1
y. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Como identificando dónde caen los ataques de los cambios de los pulsos. Ahora lo voy a hacer con ritmo de guayno básico, que es solo corchea, 2 semis, corchea, 2 semis, corchea, 2 semis. 1, 2 y. Fíjense que en el compás 27 yo hago un. Eso es lo que hago. Es muy importante que salga esa frase. Sumado a los trémolos, hace trémolo en el primer pulso del compás 26, cuando hace esta posición, y después hace trémolo también cuando toca el cambio en el compás 27. Entonces hace acá y después acá. Y cae otra vez acá. Voy a tocarlo bien lento. 1, 2 y... Un poco más rápido. 1, 2 y... Cuando cae en el La menor hace un pulso en La, después hace Sol con trémolo y después La. Y después otra vez Sol, cae con el La y hace Sol en el contratiempo y después hace La de nuevo. El último La hace tresillo negras. 1, 2, 3. Es decir, hace 3 notas exactamente iguales en un compás de 2 pulsos. Entonces la primera nota cae a tierra, la segunda nota cae antes de caer con el segundo pulso y la tercera nota cae después del segundo pulso. Ta, ta, ta. Algo a tener en cuenta con el tema del rasgueo, tanto en esta sección como en las secciones que vienen después. Es importante que tengan en cuenta que uno podría estar haciendo el ritmo de guayno básico de corchea 2 semis todo el tiempo. Que funcionaría en lo que es la canción. Y si quieren meter trémolos, pueden meter trémolos en cualquier lado. Yo escribí los trémolos que toca justo Ernesto Cabur en esa grabación en esa vez. Pero por ahí en vivo él cambiaba esos trémolos. No tocaba siempre el mismo trémolo en el mismo lugar. Entonces, para tener en cuenta. Entonces, lo que sí toca casi siempre es el ritmo en semicorcheas, como ritmo base. En vez de... hace... que es el ritmo con swing. Para ritmo con swing, vayan a la clase que yo explico cómo es el ritmo de guayno con swing. Voy a tocar esa parte en 60. 1, 2, 1 y... Ahora en 70. 1, 2, 1 y... Bien, de ahí repite la sección A, hace toda la sección A de nuevo y salta del compás 23 a la casilla 2. Esa casilla 2 lo que hace es un arpegio en semicorcheas, que lo que hace es tocar siempre, vamos a tocar solo el arpegio en cuerdas al aire, que es primera y tercera con pulgar mayor, después toca la primera con el índice, el pulgar con la segunda y después otra vez mayor en la primera, entonces queda... ¿Ok? Eso en las posiciones va a ser un pulso en cada posición. La primera posición va a ser dedo 1, cuerda 2, traste 10, dedo 2, cuerda 3, traste 12 y dedo 3, cuerda 1, traste 15. Yo ya tengo puesto igual el dedo 4, perdón, el dedo 3 ya lo tengo puesto en el traste 12 porque va a ir ahí después. Entonces hace. Después pasa. O sea, sacó el dedo 4, dejó acá en el segundo pulso. El tercer pulso, que es el siguiente compás, va a trastes 9 y 10. Siempre mantiene esta dinámica entre las cuerdas. Acá hace trastes 9 y 10. Después trastes 7 y 8. Vuelve al traste 9 y 10. Otra vez 7 y 8. Y después hace traste 5 y 7. Y cae en la menor. Tocado lento es 1, 2 y...
poquito más rápido, lo vamos a hacer en 70. 1, 2, 1 y... Cuando cae en el La menor vuelve a ser como el cierre de frase donde hace La menor, Sol en el contratiempo del siguiente pulso, La menor, Sol en el contratiempo del siguiente pulso y La menor. Esta vez lo que hace es todo semicorcheas, o sea, La, Sol, La. Y ese en La cae con trémolo largo y trémolo. Y semicorcheas, perdón. Entonces suena 1, 2 y... Y de ahí pasa a la sección B de la canción. Hago un parate acá para que le des like al video, te suscribas al canal, lo compartas, comentes, todas esas cosas me ayudan un montón. Y sobre todo suscríbete gratuitamente a la escuela online de Charango, que es gratis al principio. Así que solo te suscribís gratis, accedes al newsletter y a un montón de herramientas que están gratuitas en la escuela online. Así que sumate ahí. Sigamos con el video, donde hace un compás en re, un compás en do, un compás en re, un compás en do. Y como hace trémolo largo, corchea 2 semis. Trémolo largo, corchea 2 semis. Trémolo largo, corchea 2 semis. Y acá semicorcheas, corchea 2 semis. Voy a tocarlo sin hablar ahora. 1, 2 y... Ahora viene una parte un poco compleja que a veces da miedo verla. En la partitura tenemos unos nuevecillos, o sea, tenemos 9 corcheas por compás, en un compás de 2/4 donde entrarían solo 4 corcheas. Entonces, un nuevecillo, ¿cómo funciona eso? La realidad es que tenemos que pensar que va a sonar 9 notas iguales en ese mismo compás donde antes entraban 4 corcheas, o 2 negras, o 8 semicorcheas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, primero tenemos que pensar los acentos. Hay acentos cada 3 notas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, si nosotros tenemos este pulso, 1, 2 y 1 y 2. Tenemos que primero pensar esos 3 acentos. ¿Cómo sonarían? 3 acentos iguales. Ta, 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 ta. Escuchen el pulso. 1, 2. Y el acento. Ta, ta, ta. El primero cae con el primer pulso, el segundo cae antes del segundo pulso y el tercero cae después del segundo pulso. Ta, 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 ta. Son todas notas iguales. Esos son los acentos. Después nos quedaría hacer las 2 notas en el medio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, ahora vamos a ver cómo tocarlo. Lo que toca es la melodía, los acentos hace 8, 7, 5. O sea, do, si, la. Después hace re, do, si en el 10, 8 y 7. Y después mi, re, do en el 12, 10 y 8. Entonces queda... Si hacemos solo los acentos con el metrónomo, lo voy a hacer lento en 60. 1, 2, 1 y... Esos son los acentos. Eso es lo que tiene que sonar, que es importante. El tan, 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 tan. Y cae en la menor después. Ahora, en el medio lo que hace es meter dos notas, que es segunda y tercera cuerda al aire, y en el siguiente pulso segunda, cuarta al aire, y en el tercero hace segunda, tercera. Entonces queda 8, 2, 3, 7, 2, 4, 5, 2, 3. Y repite la lógica, pero partiendo del 10. Siempre la tercera cuerda y la cuarta lo hace con pulgar. ¿Ok? Yo recién no lo estaba haciendo de esa manera, pero ténganlo en cuenta. 1, 2. Una forma de simplificarlo es que el pulgar no cambie de cuerda y eso por ahí les simplifica un poco la vida. Tocan siempre con tercera. O siempre con cuarta. ¿Ok? Entonces, lo importante es que todas las notas son iguales y tendrían que entrar esas ideas de tres veces en un pulso, en un compás. Entonces queda 1, 2,
1, 2 y... Es bastante intuitivo, parece más difícil de lo que es, pero es bastante intuitivo. Tienen que entrar en ese pulso de en ese compás de 2 pulsos, 9 notas iguales acentuando cada 3. Tacata, 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 ta. Algunos me preguntarán, bueno, pero ¿por qué no se cambia el compás a un compás de 9 octavos y hacer una equivalencia o algo por el estilo? Porque la realidad es que el resto de la banda, el resto de la música sigue manteniendo la misma lógica que con la que veníamos tocando. Entonces hacer un cambio de métrica no tendría mucho sentido. Después de esa frase, cuando cae en el La menor, toca un pulso en La menor en corchea 2 semis y después semis. Y repite la misma idea desde la parte B. Hace re, do y otra vez la misma frase. Pero esta vez salta a la casilla 2. Cuando cae La menor ya cae a la casilla 2, donde tenemos negra con punto que se cae con el La menor, cierra con sol en el contratiempo del siguiente pulso y después todas semicorcheas La menor, sol, la. Deja nota larga en la, los 2 pulsos y ahí dice da capo por 2 al final. Entonces va desde el principio de la canción hasta el final, repite nuevamente desde el da capo y va hasta donde dice fine, que es final, que eso es en el compás 17. Entonces vuelve a hacer la estructura de la canción sería intro, A, B, intro, A, B, intro. Y si pensamos la forma por casilla sería intro, A, de casilla 1, casilla 2, B, casilla 1, casilla 2, después B, casilla 1, B, casilla 2, repite intro, A, casilla 1, A, casilla 2, B, casilla 1, B, casilla 2, intro de nuevo y termina. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si llegaste hasta acá es porque te gustó muchísimo esta canción. Así que te invito a sumarte a la escuela online de charango. Te puedes suscribir gratuitamente y accediendo gratuitamente accedes al newsletter que mando casi todas las semanas, información, cosas para escuchar. Vas a acceder a clases que están disponibles gratuitas en la escuela online. Y después, si te interesa y te gusta, vas a poder acceder a muchas más cosas. Es aprender el charango de una manera mucho mejor. Bueno, a partir de ahora mi idea es empezar a volver a subir más contenido a YouTube, que es un canal que lo tengo un poquito abandonado, así que suscríbanse, denle like así y pongan la campanita, así les llega contenido cuando lo estoy subiendo. Pero te invito que si llegaste hasta acá es porque te gustó el contenido, te invito a que subas a la escuela online de charango, patreon.com/clases de charango. Ahí te puedes suscribir gratuitamente, no necesitas pagar nada. Con el acceso gratuito vas a acceder al newsletter semanal con mucha información gratis para charango, ejercicios, partituras, apreciación musical, escucha de canciones, un montón de data y vas a llegar a las ofertas antes que todo el mundo además y vas a acceder también a clases que están disponibles gratuitas. Todo eso es gratis, así que sumate y después puedes, si te interesa, sumarte a las suscripciones pagas, que es donde está la meca del charango online, donde vas a poder aprender con un ida y vuelta, descargando las cosas, cargando partituras, con un ida y vuelta conmigo, con clases personalizadas, clases grupales, un montón de cosas que te van a ayudar a mejorar a vos como charanguista. Espero que lo hayas disfrutado, nos vemos en el próximo video, gracias por estar ahí.